se cambiaron algunas decisiones con respecto a la definición de caso, al contacto estrecho y a las altas. Hoy tuvimos la primera reunión de sala de situación incorporando a los 3 infectólogos que mencionó el ministro, y en base a eso coordinamos este cambio en las definiciones que ya habíamos trabajado ayer. Para no leerles y que no sea engorroso para la gente que lo pueda entender, y va a estar todo como resolución en la sala de situación del Ministerio, en la página web, pero lo que se cambia es esto. El primer tema es la definición de caso. Recordemos que caso es todas las personas que nosotros vamos a considerar como sospechosas y que vamos a hisopar e internar y aislar a todos los contactos. En lo que modificamos era, primero, según los síntomas. Según Nación, y lo que nosotros hacíamos hasta ahora, era fiebre y alguno de los demás síntomas que existían, que eran tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato y falta de gusto. Ahora lo que hacemos es, en vez de que sea fiebre de 35 grados, 35,5 más, es o fiebre o cualquiera de los otros síntomas. Con lo cual así aumenta nuestra sensibilidad de buscar muchos más las personas que hayan sido o contacto estrecho, que hayan viajado al exterior o que hayan estado que sea personal de salud y todos en contacto con algún caso confirmado. Si tienen fiebre o alguno de esos otros síntomas, se los va a tomar como caso sospechoso. Entonces, nosotros cambiamos la definición de caso, cambiando esto que les decíamos del fiebre o, y aparte el resto sumando tal cual como lo dice la resolución del Ministerio de Salud de Nación. Por otro lado, con respecto al manejo del contacto estrecho tenemos toda la definición, que son todas las personas que estuvieron en contacto con pacientes confirmados. Puede ser cualquier personal de salud que haya estado dando cuidados a un caso probable o confirmado y que presentaba síntomas, la persona que permaneció a una distancia menor a 2 metros, ya sea los convivientes, las visitas, los que trabajan con el caso que presenta síntomas, ¿sí? Y todos los que hayan viajado en un avión, en un colectivo, en un barco, con personas que terminaron siendo confirmadas. Entonces, ante un caso estrecho, un contacto estrecho, al 6º día de ese contacto, más allá de que van a tener que estar aislados 14 días, al 6º día se les va a hacer un hisopado. Ese hisopado hace que aumentemos la sensibilidad y que quizás si alguna persona presentaba síntomas leves y no se pudo dar cuenta o no lo pudo referir, nosotros podamos captar al 6º día nuevos casos positivos. Y al día igual, si les llega a dar negativo, van a seguir aislados por 14 días. Ese hisopado al 6º día de haber sido un contacto estrecho no significa ni que puedan volver a trabajar ni que puedan volver a su vida normal. El aislamiento de los 14 días va a seguir, solamente nos sirve para captar rápidamente un nuevo positivo. Si da positivo ese hisopado al 6º día, esa persona pasa a ser un caso confirmado y se interna. Puede pasar que esas personas de contacto estrecho que ya estaban aisladas por 14 días, previo al día 6 o posterior, presenten síntomas y por supuesto que se lo toma como caso confirmado, y se lo hisopa y se lo interna. Y por último, nuestro cambio también es con respecto al alta, al cual adherimos igual que Nación. Eso significa que nosotros al día 10 de la internación del paciente confirmado le hacemos un hisopado con una PCR. Si esa PCR da positiva, queda internado hasta el día 21 y el día 21 sin PCR es dado de alta, excepto el personal de salud que va a ser hisopado antes de, si pasaron los 21 días, antes de volver a trabajar. Lo mismo, si el personal de salud fue contacto estrecho, tuvo 14 días de aislamiento, en el hisopado del día 6 le dio negativo y continuó 14 días aislado, el día 14, antes de volver a trabajar, va a ser hisopado. Esas son las dos diferencias que tiene el personal de salud. Entonces, en las 3 cosas que se cambia por resolución en el día de hoy es, en la definición de caso, agregando que es fiebre o alguno de los otros síntomas, en el caso de contacto, en lo que significa el contacto estrecho,
que a partir del día 6º de haber sido contacto estrecho se va a hisopar, y que el personal de salud al día de alta, al día 14, va a ser hisopado, y que todos los contactos estrechos van a permanecer aislados por 14 días. Y por último el alta, siguiendo los parámetros de Nación, dando el alta definitiva al día 21, excepto el personal de salud, que antes de volver a trabajar va a ser hisopado. Bueno, después que lo analicen, ustedes van a ver que ha cambiado mucho, se ha sensibilizado mucho el muestreo. A partir de este momento nosotros hemos abierto para tener más muestreo en la provincia, para hacer un seguimiento distinto a lo que veníamos haciendo. Nosotros tenemos en cantidad de muestreos, estamos casi en la media nacional, en alguna zona no llegamos a la media nacional, pero bueno, con este cambio de sensibilización de los criterios, va a haber mucho más muestreo en la provincia y mucho más análisis de los contactos estrechos. Lo otro que les quiero decir que a partir de hoy vamos a tener una resolución del personal de salud, tanto público como privado, una resolución especial que en el día de hoy la vamos a publicar. Y por último, también respecto a lo que inicialmente hablamos de sala de situación y de los cambios que ha habido en la resolución, nosotros vamos a seguir trabajando estrechamente a partir de la reunión que tuvimos y de la pertenencia de los infectólogos del interior de la provincia a la sala de situación. Vamos a trabajar estrechamente con ellos y vamos a tratar de congeniar los criterios, y ya le digo, con el único fin de tratar de preservar la salud colectiva del menor daño posible de la pandemia. Muchas gracias, ministro. Doctoras, no viendo más para agregar, pasamos a las preguntas que nos llegan de los medios. Preguntan desde Marea Sur Las Grutas, luego de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, ¿cambia o modifica algo la estrategia adoptada por el Ministerio de Salud, ministro? Nosotros estamos en estudio y en contacto permanente con la señora gobernadora. Esto no es estrictamente de salud, sino hay un montón de decisiones políticas y económicas que deben coadyuvar para tomar una decisión. Nosotros estamos en permanente comunicación con la señora gobernadora. En el transcurso del día se va a dar un decreto donde se va a saber qué se abre, qué no y en qué lugar.